con el afiche para que sea la cortina de la presentación. Yo me ocupo todo. Ahí ya. Vamos a lanzarlo ya. Silenciamos los micrófonos, ¿sí? Sí, por favor, cuando comience la conferencia de Catherine, apaguen todas las cámaras para que quede en el centro de grabación. Bueno, voy a lanzar ya. Lo voy a avisar. Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo encuentro de el grupo de alianza, la alianza que hemos constituido entre tres organizaciones de acción popular docente de América Latina, especialmente la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares histórica de Argentina, el Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río Ríos de Michoacán, Zamora, Michoacán, México, y el Centro Internacional Otras Voces en Educación, que tiene equipo en varias ciudades, pero que fundamentalmente despacha desde Caracas, Venezuela. En esta oportunidad contamos con el honor de tener como ponente a Catherine Walsh. Ya le vamos a hablar un poco de Catherine, pero antes queríamos comentarle algunas de las actividades que tenemos dentro de esta alianza popular académica que hemos establecido. A partir de la próxima semana, desde los lunes, estaremos sistematizando la experiencia de los gremios y los sindicatos de América Latina, haciendo una entrevista a cada dirigente o destacada dirigente de algún gremio o sindicato de la región. Comenzaremos el lunes con una entrevista a Fernando Ábrego, secretario general de ASOPROF, la de profesores de la República de Panamá. Los días martes tenemos un conjunto de seminarios que hemos denominado La Otra Política, y es fundamental de un conjunto de debates que procuran actualizarnos sobre las perspectivas del debate del movimiento social, las organizaciones políticas, gremiales en la región y el mundo. Los días miércoles, pero los días martes ya tuvimos la primera con Córdoba y la próxima semana estaremos con Noan. Y el día miércoles es el conjunto de la educación. Arrancamos la anterior con una conferencia de Boaventura de Sousa Santos y esta semana continuamos con esta conferencia de Catherine Walsh. El día jueves estamos impulsando un conjunto de mesas de debate donde un conjunto de compañeras y compañeras del movimiento social emergente nos van a relatar, nos van a enseñar cómo están dando las resistencias desde sus territorios. Arrancamos mañana jueves con la mesa de otras voces feministas, con 6 muy importantes de la región, a aprender de ese feminismo que lucha, de nuestro feminismo que lucha contra la herencia patriarcal en la región. Y los viernes ya tenemos 2 meses y continuamos en la tarea que son el Grupo de Contacto Internacional, un espacio de debate, de reflexión entre organizaciones sindicales y gremiales de la región. Los contenidos de las charlas y los escenarios de los días martes y miércoles formarán parte de los procesos de formación de la maestría en Ciencias Sociales con énfasis en políticas educativas contemporáneas que adelanta la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Asimismo, el Vicerrectorado de Extensión de la Universidad de Panamá certificará la asistencia con certificado de asistencia a aquellos compañeros y compañeras que nos acompañen en un 70%
de las actividades de los seminarios en este ciclo que continuará hasta la primera semana de diciembre de este año. Pues, sin más preámbulo, vamos a dar bienvenida a la compañera Catherine Wells. Catherine es una intelectual militante involucrada durante años en los procesos de justicia y transformación social. Su militancia tomó forma primero en los Estados Unidos, donde, entre otras experiencias, trabajó con colectivos y comunidades puertorriqueñas, latinas, haitianas, asiáticas, en la lucha por los derechos lingüísticos, educativos y culturales. Participó en procesos de educación popular, compartió espacios de colaboración con Paulo Freire. Hace 25 años está radicada en Ecuador como inmigrante del norte al sur, en Ecuador, y básicamente Yala, América, tiene una trayectoria de acompañamientos sociales, especialmente a los movimientos indígenas y afrodescendientes. En los años 90 participó en los debates de educación indígena, en la actualización de universidades indígenas y el trabajo de pensar, hacer del proyecto político epistémico de la interculturalidad y sus entrelaces con la plurinacionalidad. Lanzando este proyecto a lo largo de muchos años, varios escritos y espacios de colaboración con organizaciones, comunidades e inclusive como asesora de la Asamblea Constituyente Ecuatoriana entre los años 2007 y 2008. Catherine, junto a Juan, el movimiento afroecuatoriano, formaron en el año 2002 el Fondo Documental Afroandino, el archivo oral y visual más grande en América Latina de la memoria colectiva afro. Así, con Juan García y otros intelectuales, activistas y educadores del movimiento afro, ha participado en el desarrollo de materiales y espacios de acción con respecto a la educación propia, la etnoeducación y los derechos ancestrales. Aunque notifica como académica, Catherine ha sido profesora universitaria por casi 40 años, los últimos 22 en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, donde actualmente es profesora distinguida, además de directora del Doctorado de Estudios Culturales Latinoamericanos, programa reconocido en la región por su enraizamiento en las luchas y pensares del sur y por su perspectiva y praxis. Catherine es autora de centenares de artículos y libros, es además conferencista y profesora invitada en los 5 continentes y forma parte del grupo fundador de la modernidad de colonialidad, además de primer grado de la escuelita zapatista. Sus intereses hoy están ligados a las pedagogías coloniales entendidas como prácticas insurgentes, a los gritos, grietas y siembras de reexistencia en los tiempos actuales, violencia, guerra y al más allá de los binarismos de género. En el año 2019, Catherine recibió el premio France Trayectoria de Vida de la Asociación de Filosofía Caribeña. Bienvenida, es un honor para nosotros contar hoy con la presencia de Catherine Walsh. Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todo el equipo de organizadores de este evento. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Tengo que decir que hablar por pantalla me parece muy difícil y muy incómodo en esos momentos, particularmente cuando la realidad que estamos viviendo es y está encarnada. La sentimos, yo siento, y me imagino que ustedes también, en sus cuerpos, en las almas y corazones. Junto con la separación física, yo no hablo del distanciamiento social, sino de separación física, pero también el desmembramiento de la fuerza humana colectiva social. A no poder ver sus ojos, de tocarles de mano, de abrazarles, o conmoverme con el calor grupal y individual es bastante desconcertante.
Más preocupante todavía es saber que esta exigencia de lo virtual forma parte constitutivo de la guerra de despojo, la guerra de colonialidad y capital global que está en pleno desarrollo. Constitutivo, sin duda, de la guerra de despojo, de colonialidad, de capital global que estamos viviendo. Es una guerra en el cual el proyecto, efecto de COVID, de este COVID-19, es una herramienta, tal vez la más tenaz, pero no la única, para romper el tejido social y destruir todo. Seres, conocimientos, territorios y modos de pensar, conocer, existir y vivir que impiden su camino. Creo que ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Y también saben del significado en sus cuerpos, contextos y territorios. ¿Cómo resistir y cómo existir o reexistir en esos tiempos, no solamente de COVID, sino más ampliamente de la guerra? Pregunto yo. Esa es mi pregunta, preocupación concreta, real, central. Entonces, empiezo con las grietas. No sé si Luis puede poner una imagen que compartí con él sobre unas grietas. Sí. Hablo de las grietas como mi localización. Hacer grietas en el sistema del poder, un sistema a la vez colonial, capitalista, racista, heteropatriarcal, un sistema presente en prácticamente todas las esferas de vida y especialmente en educación. La educación institucionalizada cultiva el poder. Yo creo que todos presentes en este momento sabemos eso. No me identifico como educadora, sino agrietadora y también sembradora. Sembradora de semillas insurgentes que logran brotar, crecer y florecer hasta en paredes de piedra, abriendo grietas y ensanchando las fisuras en este sistema que poco a poco está matándonos todas, todos y todes, pero claro, no de la misma manera. Así fue desde antes de la pandemia virus del COVID. Estoy hablando de este otro virus, de la violencia, de la guerra a muerte racializada, feminizada y territorializada, que ya tiene más de 500 años, pero que en los últimos años ha venido tomando fuerza especial. Luis, podemos quitar la imagen ahora, ¿no? O sea, es... Sí, perfectamente. Yeah. Una sugerencia, Catherine. La luz de la computadora te oculta buena parte del rostro. Si alejas, así está perfecto. Ya. Porque la luz, ahora sí. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Ya. Entonces, lo que estaba diciendo, que este virus empezó antes de COVID. Es un virus de violencia, de guerra a muerte, que es racializada, que es feminizada, que es territorializada, y que ya tiene más de 500 años. Pero en los últimos años ha venido tomando una fuerza muy especial, eliminando jóvenes de barrios urbanos, activistas, mujeres que se atreven o que nos atrevemos a hablar, y eliminando líderes y lideresas indígenas, afros y campesinos. Eliminando o tratando de eliminar conocimientos ancestrales, colectivos y locales, y la fuerza de la madre tierra, de sus seres, de sus sentires y sus saberes de resistencia, existencia, reexistencia, de insurgencia, creación y rebelión. Con la pandemia de COVID, la matriz colonial de poder está, sin duda, tomando nuevas aristas, nuevas formas de violencia, vigilancia y control, pero también de militarización y de neoevangelización. Con el COVID vienen nuevas estrategias, sabemos eso muy bien,
nuevas maneras de asegurar el individualismo, la indiferencia, el miedo, el silencio, el silenciamiento, la exclusión, la pacificación y la no acción. Como bien sabemos, la pandemia ya es parte misma de esta matriz de poder. Facilita el avance del extractivismo, la codicia del capital y la exterminación de todas y todos y todes que oponemos, obstaculizamos y simplemente destruimos, o sea, queremos disturbar su avance. El COVID ya es componente del virus, de violencia, guerra, muerte racializada, feminizada y territorializada, cuyo efecto final es el despojo total y la desexistencia, bien pensada y bien controlada. Regreso a las grietas y pregunto, ¿cómo movernos dentro y entre las grietas? ¿Cómo abrir grietas y extender y ampliar las fisuras? ¿Y cómo reajustar nuestras miradas para ver desde y por medio de las grietas? ¿Cómo mantenernos vigilantes, asegurando que las grietas no van cerrándose? Y que ellos, es decir, esos de poder, que tenemos una larga lista, sabemos quiénes son, que quieren tapar y parchear o parchean esas grietas o simplemente eliminan su posibilidad de existir. Y cómo en esos tiempos de virus y pandemia encontrarnos en las grietas y desde ahí caminar la insurgencia y tejer pedagogías que hacen agrietar y a la vez sembrar. Esas son algunas de las preguntas encarnadas, las múltiples preguntas mías por el cómo, o los cómo, que invaden, que guían mi ser, mi sentir, mi pensar, mi hacer y mi actuar. Entonces, ahora algo sobre las insurgencias. Aprendí, tal vez como muchos y muchas de ustedes, a resistir. Aprendí eso hace un montón de años. Una resistencia en contra del sistema y sus múltiples y variadas prácticas de violencia y de poder. Sexista, machista, racista, clasista, capitalista, colonialista, militaristas, disciplinistas, extractivistas, escolaricistas, cientistas y educacionistas, que todos que pretenden clasificar, controlar y ordenar seres, saberes, sentires y la naturaleza y la existencia mismas. Como muchos y muchas de ustedes, he sido parte de colectivos, de movimientos que han hecho la resistencia, el no en la edad grande, como oposición defensiva y reactiva y como proyecto y praxis central. ¿Cuánta energía hemos gastado y seguimos gastando en la protesta? La que resta energía muchas veces para la propuesta. No estoy diciendo que dejamos de resistir. De hecho, la resistencia hoy tiene una importancia particularmente central. Pero pregunto, ¿cómo concentramos no solo en la resistencia, sino también en la reexistencia? En la apuesta no solo en contra, sino también para y por. En posturas, procesos y prácticas creativas y propositivas que interrumpen, transgreden y intervienen, que proponen, construyen y afirman otros modos otros de pensar, saber, ser, estar, de existir y de vivir. Eso es lo que entiendo y propongo como insurgencia o insurgencias. No estoy hablando de la insurgencia guerrillera, aunque tal vez en unos momentos es opción, sino estoy hablando de los actos, de las acciones de creación, construcción y afirmación, nuestras y nuestros, de la gente, de pueblos y comunidades. Estoy pensando en insurgencias políticas epistémicas, es decir, de conocimientos, de existencia y en la praxis insurgente que siembra esperanza y avanza proyectos colectivos de vida, a pesar de esos virus de violencia, despojo, guerra, muerte, de desexistencia y exterminación. Pienso, por ejemplo, en las insurgencias que promueven el trueque comunitario
esos tiempos de COVID y las guardias comunitarias en muchos lugares. En la solidaridad comunal en varios territorios marginales urbanos, en la favela que cuida favela. Pienso en las insurgencias que afirman la medicina y conocimientos ancestrales, incluyendo de las parteras, las sanadoras y los sanadores, como fue el caso del Taitamaya Domingo Choche, quemado vivo por jóvenes indígenas evangélicos la semana pasada por su brujería. Pienso en las insurgencias de las mujeres que lideraron y organizaron de manera muy alta el gran levantamiento en Ecuador el octubre pasado, y las mujeres que siguen y que seguimos construyendo procesos de confrontar la violencia y muerte y afirmar la vida. Pienso en el palabrandar, que inicialmente dio base organizativo del tejido de comunicación de Cauca y ahora forma parte del hacer andar de palabras, de reflexión y acción de resistencias y autonomías entre pueblos y procesos de lucha, desde Patagonia a Canadá y más allá, que es Pueblos en Camino. Pienso en las insurgencias del movimiento de mujeres de Kurdistán que hacen construir autonomía, vida y libertad. Pienso en los normalistas mexicanos de Ayotzinapa. Algunos todavía pensamos con ellos que siguen vivos. Pienso en las insurgencias de muchas maestras y maestros de toda América Latina Abayala, que antes del COVID y hasta ahora siguen construyendo y caminando procesos de aprender a desaprender para reaprender, así recordando la expresión de los sabios afroecuatorianos Abuelo Zenón y Juan García Salazar. Procesos centrados en el cimarronaje, que es simultáneamente desobediencia, vida, libertad. Pienso en las insurgencias de maestras y maestros en campo y ciudad, que construyen procesos centrados en la existencia, la coexistencia, la convivencia, la convivialidad, la reexistencia y la dignidad, y no en la mercantilización educativa, el capitalismo cognitivo, el rollo de desarrollo y la reforma de lo mismo, y la ciencia universal, que sabemos que es la ciencia blanca, masculina, occidental. También estoy pensando en las insurgencias de Black Lives Matter, que no solo dicen basta al racismo estructural en Estados Unidos y en América Latina y todo el mundo, sino que proponen procesos de profundo cambio y reflexión y de dignidad. Las insurgencias en este sentido son acciones, procesos, prácticas y praxis de personas, de movimientos, de colectivos, de pueblos y de comunidades, que luchan desde las márgenes, desde los bordes del sistema, pero también desde su interior, insurgiendo, creando, construyendo y afirmando modos de ser, de estar, de pensar, de saber, de aprender y vivir que agrietan la matriz de poder colonial y engendran y caminan proposiciones, posibilidades y horizontes descolonizadores de praxis y de pedagogía decolonial. Así llego a mi tercer y último punto de reflexión, las pedagogías decoloniales. Voy a resaltar 5 claves para su comprensión. La primera y tal vez la más abarcadora tiene que ver con el cómo, con los cómo, para usar la expresión que aprendí del compañero de lucha, amigo y maestro mexicano René. Preguntar por y preocuparnos con los cómo es preguntar por y preocuparnos con los procesos y prácticas, las pedagogías como metodologías del hacer. No es lo mismo preguntar qué hacer que cómo hacer. Son los cómo que para mí dan sentido y camino a las pedagogías decoloniales. Así pienso la pedagogía, no como transmisión o instrumentalización de conocimiento, ni tampoco como actividad necesariamente limitada a la escuela, colegio o universidad, sino, y como decía Paulo Freire, la pedagogía como método indispensable dentro y para las luchas sociales, que también son políticas, epistémicas y de existencia. La pedagogía como una metodología de analítica y organizativa, como dice
la afrocaribeña Jackie Alexander, que abre caminos, que hace cuestionar y interrumpir conceptos, conocimientos y prácticas impuestas por el sistema y las instituciones de poder, convocando otros conocimientos, los conocimientos negados y subordinados. La pedagogía como metodología que mueve la reflexión, acción y también la existencia frente a la no existencia y la desexistencia actual, y la rehumanización frente a la deshumanidad y la deshumanización que estamos viviendo. La segunda clave es el hacer decolonial. No estoy hablando de lo decolonial como teoría, como ideología o paradigma de moda. Recuerdo las palabras del subcomandante insurgente Moisés. No hay dogma, no hay manual, no hay credo, decía él, hablando de la rebelión, la resistencia y la construcción de vida donde hay muerte. Esas acciones también y su sentido como sentido también de lo decolonial están enraizados en la praxis. Es el hacer decolonial que nombra y construye su causa y proyecto, ya en pleno ejercicio desde hace más de 500 años atrás. Causa y proyecto que responde a la comunidad, es decir, a la continuidad de control y dominación de seres, de saberes, de modos de existencia y vida, donde raza, género, sexualidad y patriarcado han tenido y tienen papel central. El hacer decolonial es el trabajo de descolonizar, a nuestras mentes y también a nuestras nociones de pedagogía y de metodología, de pensar desde y con luchas, proyectos, procesos y prácticas continuas, incluyendo el pensamiento encaminado hacia modos otros, de pensar, de conocer, de ser, estar, sentir, vivir y también de amar. La tercera clave que quiero mencionar es la pluriversal, no universal, sino pluriversal. Las pedagogías decoloniales están localmente y pluralmente situadas. Se construyen en contextos concretos. Su hacer y sus prácticas son de sujetos, sujetas, actores y actores también concretas y situadas. Son desinstitucionales, no institucionalizables, aunque se pueden construir en lugares y espacios de la llamada educación. Ponen en tensión y cuestionan las instituciones sociales, incluyendo el Estado. Toman forma en y desde condiciones y realidades locales, situadas y encarnadas, frente a estructuras de opresión, aunque compartidas, por ejemplo, el racismo y el heteropatriarcado, no siempre vividas y luchadas de manera igual. Pienso, por ejemplo, en los feminismos, en plural, en sus enraizamientos en maneras distintas de estar en el mundo, con condiciones y realidades de existencia y vida distintas. Así las prácticas pedagógicas, metodológicas de la hacer decolonial feminista, con o sin esta palabra feminista, son también distintas. Si estamos hablando de los procesos de mujeres negras del campo o mujeres negras de la ciudad, de mujeres indígenas, de mujeres campesinas, de mujeres trans y mujeres blancas mestizas urbanas. Pluralidades que se expanden más si hablamos de condiciones de empobrecimiento, de encarcelamiento y violencia familiar. Y de formas de ser, estar, saber, sentir, pensar y vivir que la modernidad y las ideologías occidentales hacen invisibles o prefieren negar. Lo pluriversal así resalta lo plural, dando fuerza y valor a la labor pedagógica y descolonizadora de hilar, tejer y también relacionar. Entonces, llego a mi cuarta clave, que es la de aprender a desaprender para reaprender. Aquí me refiero a 3 procesos en particular. El primer proceso, y tal vez el más difícil, es voltear a mirarnos críticamente, a considerar nuestra propia occidentalización y colonización. Me refiero a las lógicas y formas de ser, de pensar, de actuar que muchas veces contribuyen
a la matriz del poder que estamos criticando. Y también me refiero a los privilegios, la relación entre privilegio y opresión. ¿Cómo aprender a desaprender para reaprender de otra manera? Eso es parte central del proceso continuo de descolonización, un proceso que tenemos que hacer con nosotros y nosotras mismos. El segundo proceso es reconocer lo propio, lo que la colonialidad sigue negando, despreciando y eliminando. Aprender, desaprender lo impuesto como única verdad y reaprender casa adentro. Son procesos necesarios, mandatos ancestrales, decía el maestro sabio Juan García, para la continuidad de la memoria y existencia colectiva, para no convertirnos simplemente en el maestro Juan. Así pienso en los procesos organizativos y epistémicos de la pluriversidad Amautahuasi cuando todavía existía, basados en la chacana andina. Pienso en los procesos de una maestra afro-baiana de Brasil, a usar la capoeira para reorientar el aprender en su escuela. En las prácticas cimarrones y quilombolas de maestros y maestros en muchos territorios afros, y los procesos de construcción colectiva de conocimiento, incluyendo socioproductivas. Pienso en cómo una amiga de una feminista otavaleña hace que la práctica ancestral de bordar toma forma como pedagogía y metodología para aprender a desaprender entre mujeres la violencia de género y reaprender desde y con la fuerza ancestral femenina. Y pienso en los procesos liderados por una amiga, Kosakura, que creo que está escuchando, en un colecto trans-drag de aprender a desaprender el binario de género para reaprender desde la fluidez característica de los Andes y Abayala. El tercer proceso es aprender a desaprender para reaprender desde y con. No estudiar sobre comunidades cuyas lógicas o perspectivas son distintas, ¿no? Y también de desaprender la unicidad y la universalidad de las formaciones y desformaciones de la educación institucionalizada y occidentalizada. Aprendiendo desde prácticas epistémicas, éticas y políticas que caminan la interculturalidad crítica y el hacer de la interculturalización. Finalmente, llego a la quinta clave, que es la praxis misma, la insurgencia de agrietar y sembrar. A reorientar las miradas, las luchas, sentipensares, aprenderes y accionares, no desde la totalidad, sino desde sus fisuras y grietas. A poner atención a los huecos de la realidad, percibir desde múltiples ángulos y situarnos juntos y juntes en espacios de creatividad y posibilidad insurgentes, sembrando vida donde está la muerte. Sembrar para ser nuevamente, de ser donde no habíamos sido. Y también para estar donde no debemos estar, donde no quieren que estemos. En Cauca, Colombia, donde el asesinato de lideresas y líderes indígenas, afros, campesinos, marca la vida casi diaria. La Guardia Indígena habla sobre las semillas. Quisieran enterrarnos, dice, pero no sabían que éramos semillas. Las semillas, de hecho, nunca olvidan. Por eso, yo digo, la insurgencia hoy de pedagogías de sembrar y también de agrietar. Luis, si puedes poner la última imagen que compartí contigo. Claro que sí, por un momento. Entonces sí, si pensamos que esas pedagogías decoloniales de las insurgencias y las grietas que estoy hablando acá y que de hecho existen en todo este América Latina, Abayala o del continente caribeño,
dentro y fuera, seguimos agrietando, seguimos sembrando, pero creo que hoy, en esos momentos actuales que estamos viviendo, con este virus de COVID y este virus de violencia, de despojo, de desexistencia total, es cada vez más importante pensar en esos procesos de sembrar, en esas semillas que nunca se olvidan y siguen creciendo, pero también cómo podemos juntarnos y juntos y juntas y juntes agrietar. Entonces con eso termino para seguir la conversa con ustedes. Muchas gracias. Gracias, querida Catherine. Gracias por este recorrido desde las resistencias, desde las alternativas, de las narrativas desde abajo, para posible pensar en otro destino distinto. Es posible pensar en la ruptura de la opresión, pero es más, ya la ruptura de la opresión se está dando en muchos desde abajo. Esta conferencia está siendo retransmitida, además del portal de YouTube, Otras Voces en Educación, por el Facebook de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Históricas de Argentina y por el Facebook Nacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río Ríos. Solo en el YouTube Otras Voces van 1.400 personas en vivo siguiendo, números similares en los Facebook de la CEI y de Simper, que muestra la enorme importancia del pensamiento de Catherine y cómo el movimiento social se devalora. Además, retransmiten este seminario desde Colombia, la red Cabilando, la red de radios comunitarias de Cabilando, desde México, desde Oaxaca también, la sección la CENTE de Oaxaca, igual que el Centro de Investigación e Innovación Sindical de la CENTE de Michoacán, entre otros. ASOPROF, las asociaciones de Panamá, también lo está emitiendo. SINACEF, el Sindicato Nacional de Educadores de Brasil, también está en la retransmisión. Y para continuar con este seminario, pasamos a las fases de las preguntas. Hemos invitado a 3 compañeras para esa fase y le corresponde ahora la parte de acción, preguntas a la profesora Luz Palomino. Es profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela y directora del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación. Bienvenida, Luz. Está silenciada, Luz. ¿No se escucha, Luz? Micrófono, Luz. Listo. Gracias, Luis. Gracias, Catherine, por compartir con nosotros tus reflexiones. Están llenos de Dios, de parte de todo el equipo organizador, de quienes nos escuchan, de quienes nos siguen. Gracias por tus palabras y por tiempo. Sin lugar a dudas, debemos reinventarnos y transformarnos del hacer pedagogía en práctica. Te comento que nuestras redes sociales y nuestro YouTube está lleno de comentarios, de reflexiones y de mensajes y de agradecimientos. En esta segunda parte, 3 compañeras del equipo te formularán algunas preguntas. Comenzamos, profesora Sandra Gallo, quien es educadora popular, trabajo social, integra Canoa Hábitat Popular, integra el colectivo SEAL de Argentina, es profesora y extensionista en la licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Profesora Sandra, la palabra. Y buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Catherine, por tus aportes. Me parece re interesante y que vos, el relato que nos ofreciste hoy en tu exposición, lo mencionás muchas veces, esto de que
nuestra praxis tiene que ver con no solamente con el hacer, sino con el sentir y el pensar, ¿no? Retomando algunas cuestiones que otros educadores populares también de Latinoamérica lo han planteado, ¿no? El sentir pensante, pero lo pienso porque muchas veces nosotros trabajamos y sentimos muchas cosas y no sabemos cómo traducirlo y siempre creemos que hay que traducirlo racionalmente para hacer, ¿no? Entonces eso me pareció sumamente interesante en tu relato. Por otro lado, quería agradecerte porque a lo mejor lo sabés, que la palabra grieta fue un fuerte significante en nuestro país desde el 2014, 2015, cuando se instaló desde sectores de la derecha de nuestra sociedad, pero que en realidad permeó todo el sentido común de que vivíamos una gran grieta, digamos, es decir, esa división de nuestra sociedad como en dos polos, sin intersticio, y que de alguna manera construyó un sentido político teniendo múltiples procesos y también resultado en lo institucional, ¿no? En lo que fue el resultado de las elecciones en 2016, ¿no? Y que a nosotros nos hizo pensar mucho cómo dejamos permear ese sentido de la grieta, quienes nos decimos educadores populares o que trabajamos en lo social sin deconstruirlo, problematizarlo. Entonces sentir la palabra grieta con otro significado y con otros significantes y con un horizonte político es muy esperanzador, es muy interesante, digamos, porque además no es que se ha borrado este sentido desde diciembre del año pasado que ha ganado otra línea en nuestro país, ¿no? De otra idea de país. Y en función de todo esto, yo estaba pensando en algo que venimos charlando en el colectivo argentino de SEAL, de cómo es esta, que lo que te voy a hacer es más te voy a compartir una reflexión más que una pregunta, aunque lleve una pregunta en sí misma, y es lo difícil que es trabajar en el sentido común, ¿no? Que atraviesa en nuestras vidas, ¿no? Sobre todo en la vida cotidiana. Vos tenés todo un planteo en el marco de la desinstitucionalización de trabajar desde abajo, ¿no? Y todas las experiencias que nos nombraste y nos referenciaste tienen que ver con eso, ¿no? La grieta localizada y desde abajo, también con un planteo de ir uniéndolo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo deconstruimos o trabajamos este sentido común, esta matriz cultural que tiene que ver con el capitalismo, con el patriarcado, yo agregaría con la agresión o a la naturaleza también, ¿no? En todos los ámbitos de la vida cotidiana, que son los hábitos de nuestras praxis o nuestras prácticas concretas. Bueno, eso es más o menos. ¿Contesto ahora? No sé. Luis. Sí, Catherine. Sí, Catherine. La idea es que puedas contestar. Vamos contestando una por una. Ya. Bueno, muchas gracias, Sandra, por tus palabras, tus reflexiones y también la manera que fuiste tejiendo la relación con los procesos pasados y presentes en Argentina, ¿no? Yo creo que para mí, yo empecé a pensar las grietas en dos contextos. Uno es, si recuerda la imagen que compartí de esta pared de piedra con el afuera de mi puerta. Una mañana salí y estaba así. Y nunca antes pensé en las grietas. Eso fue hace un montón de años, ¿no? Entonces empecé a poner atención. Yo dije, ¿cómo es posible
en algo que es tan opaco, tan una cosa que parece imposible en penetrarlo, ¿no es cierto? Sale una flor, ¿no? Da luz, da esperanza. Entonces empecé a pensar cómo las grietas, en cierta manera, nos da otro camino de la lucha de transformación. Porque los que formamos en la izquierda o en las izquierdas, siempre pensamos desde la totalidad, ¿no? Tenemos que transformar el sistema, tenemos que transformar el mundo, ¿no? De pensar en grande. Y ahí la frustración viene con mucha frecuencia. Porque es imposible cambiar este monstruo grande. Entonces, ¿qué? A veces que caemos en este bajón, que no podemos hacer nada, ¿no es cierto? O no sabemos cómo trabajar colectivamente porque este monstruo es tan grande. Entonces, las grietas sirvió para mí, personalmente. No es algo que digo que todo el mundo tiene que pensar como yo. Pero para mí me dio una pista de esperanza donde sentí mucha desesperanza, ¿no? De pensar que hay la posibilidad de trabajar en espacios más locales, desde los abajos locales situados en que estamos, ¿no? Y de no pensar necesariamente no es cierto. Yo creo que eso es en parte, o sea, yo digo, de construir un sentir común, no sé, porque yo mantengo este argumento de lo pluriversal y no lo universal, porque creo que muchas veces la formación o desformaciones que hemos tenido en las izquierdas apunta a lo universal, hasta que a veces la teología crítica apunta a lo universal, ¿no? La teoría crítica igual. Entonces, ¿qué sucede cuando pensamos pluriversalmente, ¿no? Sobre todas esas pluralidades que también nos da algo de ir hilando, tejiendo, conectando, relacionando, pensando conjuntamente, pero no colapsando a buscar un sentido común. Las grietas, de hecho, no son y las y los zapatistas han hablado mucho también de las grietas. Después que yo empecé a hablar, encontré que ellos también y que otra gente, y sentí como que ya tenía toda una comunidad agrietada, ¿no? Que íbamos conectándonos. Pero las grietas no son soluciones, ¿no? No es una cuestión lineal. Bueno, metemos en la grieta y ya todo está solucionado. No, es una estrategia, ¿no? Es un momento de espacios de lucha donde tal vez no estamos simplemente en contra del sistema, sino construyendo algo distinto que necesitamos en esos momentos. Pero la manera que las grietas de la lucha de ustedes ahí en Argentina, ¿no? Y de la educación popular allá, se conecta y comunica con lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en México, lo que sucede en Brasil, en otras partes, es central, ¿no? Porque ahí podemos ver que esos grietas son múltiples, ¿no? Y quitan la permanencia, la no movilidad de este espacio de la totalidad. Estamos moviéndolo, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo que sirve de las grietas. Es una apuesta que nació dentro de mí por esta necesidad de sentir una posibilidad de esperanza frente a la desesperanza, muchas veces total, pero de también encontrar que mucha otra gente también está metida en este espacio de grietas y este trabajo, este praxis, sí, del hacer, pero también, como tú dices, Sandra, de sentir y pensar, ¿no es cierto?, en la grieta, de dejar también salir de manera sentipensante, pero también la forma espiritual,
¿no? Por eso yo creo, y termino con eso, es muy importante pensar que la lógica que estamos hablando hoy no es la lógica de reproducir la teoría crítica occidental, sino de abrirnos de otros modos de pensar que existen aquí en Abayala, como también en otros espacios del mundo, y han sido negados, ¿no? Subordinados, invisibilizados históricamente. Entonces, ¿cómo abrimos esta forma de pensar? Que tal vez permite también reinventar la palabra crítica en esos momentos. Realmente, ¿qué estamos hablando? ¿No? Muchas gracias, Sandra. No, a ti, muchas gracias, Catherine. El micrófono, Luz. Gracias, Sandra, gracias, Kenny. Mucho escucharte y sin lugar a dudas, la pedagogía crítica debe ser decolonizadora, transformadora e insurgente, y debemos siempre pensar a través de las grietas en esperanza, o sea, cómo podemos cambiar desde la esperanza y desde los movimientos populares. Nos siguen llegando muchos mensajes al YouTube de agradecimiento, los cuales nos leen por cuestiones de tiempo. Agradecemos a todos y a todos quienes nos conozcan, quienes en este momento. Ahora le damos la palabra a la profesora Marianice Figueroa. Ella es doctora en innovación educativa y editora del portal Otras Voces en Educación, integrante del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces de Claxo, Venezuela. Adelante, Marianice. Hola, buenas tardes a todos. Catherine, nuestro profundo agradecimiento, mi contentura de mi corazón escuchándote, invitándonos a pasar de educadores a grietadores, tal como lo reafirma la participación de Sandra. Muy contenta de que ese mensaje, que en el medio de este contexto donde parece que en efecto estamos en el medio del búnker de concreto, donde pareciera que no se puede hacer nada, pues pueden nacer esas flores que nos mostraste de esa pared tan dura de cemento y de concreto, y que da muestras que en efecto en este contexto también podemos sembrar esas flores y podemos agrietar lo más duro que se nos pueda presentar. Y bueno, precisamente sobre la base de este búnker de concreto que parece que nos trajo la experiencia de la pandemia, la experiencia del COVID, porque bueno, mientras nosotros estamos conversando aquí de posibilidades de agrietar, hay una realidad que está aconteciendo y que de alguna manera los que venimos pensando desde una perspectiva crítica todo el tema sobre el uso educativo de las tecnologías, sobre todo el avance que ha venido ganando espacios desde los años 80 con mucha fuerza ya en los 90 para acá, de la educación a distancia, de la educación móvil, de la educación personalizada además, y la veíamos como que bueno, nos llegó a la educación universitaria. Hablábamos de la amenaza desde ya hace 5 años más o menos, de lo que implicaba que llegara ya esa pirámide invertida, donde la escuela fuera nada más un lugar donde evaluarnos y todo lo demás se hiciera en línea, de la amenaza de lo que significaba el homeschooling como una propuesta política, además muy evidente de países desarrollados y de entidades multilaterales, pero nos llegó ahora, es una realidad. Estamos hablando que prácticamente es la alternativa que consiguieron todos los países del mundo. Esta situación que tú hablabas que no es de distanciamiento social, pero que evidentemente ha implicado una separación, haciendo uso de una herramienta tecnológica que ha venido despojándonos identidades, formas de relacionarnos, formas de amarnos, de comunicarnos, pero ahora llegó a la enseñanza y al aprendizaje. Y con más susto llegó a educación básica, educación primaria, a la educación rural, inclusive cuando se dice que también en esos entornos pues la alternativa que tenemos es el uso educativo a la distancia. Evidentemente implica un grandísimo desafío de repensar
esta realidad que además pareciera que es como que la única alternativa para seguir garantizando un acceso a la educación que de por sí trae infinitos problemas para accesar, trae desigualdad, trae excluidos. ¿Cómo agrietar esta realidad, Catherine? Que la tenemos allí en puertas, que en el caso de Venezuela es justo el anuncio que nos da nuestro gobierno, que posiblemente en enero es que pueden retomarse las actividades presenciales, y vamos viendo cómo va ganando inclusive el uso de contenidos que por supuesto se alejan muchísimo de esa perspectiva situada de la cual tú hablas, sabiendo que cuando metemos cualquier búsqueda en Google, todos los algoritmos apuntan a un tipo de consumo de información, apuntan a un tipo de recursos educativos que por supuesto privilegian para que sigamos colonizados en esa matriz de poder de la cual tú nos hablas. ¿Cómo agrietar eso en esta realidad donde el uso educativo de las tecnologías desde primaria parece que es el escenario que nos toca, es el búnker en el que estamos ahorita? ¿Cómo poder generar esas grietas allí en ese búnker de cemento? Gracias. Bueno, gracias, Maynese, pero la pregunta que me haces es una pregunta, claro, yo no tengo la receta, ¿no es cierto? Yo creo que es de conjuntamente pensar cómo vamos a agrietar esta cuestión. O sea, como yo traté de argumentar en mi intervención, yo siento que este momento que estamos viviendo es parte de la violencia de la guerra, ¿no es cierto? Es decir, que COVID y todo lo que produce, ¿no? Y podemos argumentar de dónde viene este virus, ¿no? Pero produce un nivel de separación, de indiferencia, que rompe la fuerza social. O sea, de salir hoy día a una marcha, a una protesta, donde uno tiene que mantener distancia física con la gente, ¿no? Rompe ese sentir colectivo, ¿no? Que nos da ánimo y fuerza para seguir luchando. Entonces, si uno le pone en este contexto, ¿no? Y como yo dije desde el inicio, me parece horrible tener que hablar de los temas que estamos hablando por pantalla, porque estamos replicando, reproduciendo esta cosa. Podemos vernos, ¿no es cierto? Pero no nos podemos tocar, ¿no? Entonces, para mí, esta cuestión de sentir, ¿no? Que viene del corazón, pero también viene de todos esos gritos y dolores que tenemos guardados. Tenemos que compartir físicamente, ¿no? Socialmente, colectivamente, y no impactar. Yo últimamente vi una imagen hace unos pocos días de unos niños aquí en la costa ecuatoriana, ¿no? En el campo, subidos a un árbol para tratar de buscar señal en su teléfono para tomar sus clases, ¿no? Balanceados así en el árbol, 3, 4 niños con el celular tratando de coger señal. O sea, ¿de qué tipo de aprendizaje estamos hablando? ¿No? De seguir pensando que en este momento la institución educativa, ¿no? Hablo de la escuela que forma parte de un sistema que es un ministerio de educación, que rige por el Estado, etc. Yo digo, este sistema no funciona. No funcionó antes de este virus y peor aún hoy, ¿no? De seguir pensando que hay un currículum establecido, que las maestras, los maestros tienen que seguir, ¿no? Y seguir. Yo creo que los procesos que existen en muchos lugares, ¿no? Y que al inicio, antes empezamos la conexión con YouTube, estaba hablando con Fernando Lázaro, ¿no? De los procesos en Argentina, de esas escuelas tomadas, recuperadas. Yo creo que tenemos que repensar hoy cuáles son los procesos de aprendizaje, ¿no? Que puede ser dentro del espacio que le llamamos escuela, o también
esta recuperación y reconstrucción y repensar de qué es escuela hoy, ¿no? De juntarnos en un barrio, en una comunidad, en un espacio, entre varios, ¿no? Buscando cómo aprender y qué queremos aprender hoy, es un proceso, ¿no? Conozco que en Oaxaca han venido haciendo eso hace tiempo, ¿no? Un grupo de maestras y maestros saliendo del sistema para construir sus propios procesos. Yo creo que eso es lo que estamos un poco enfrentando. Yo creo que cómo agrietar, como tú preguntas, ¿no? Es también ir pensando cómo construir, cómo agrietar este sistema, ¿no? Establecido, universal, nacional, llamado educación, pero a la vez, cómo construimos esos espacios distintos, espacios otros, de aprender con, junto y con, ¿no? Si tenemos que utilizar la tecnología en este momento, es una herramienta. También podemos ser insurgentes en este uso, ¿no? Creativos, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento no simplemente crítico, sino crucial para pensar cómo las instituciones sociales de la sociedad, y debo decir, incluyendo los estados, ¿no? Han venido construyendo procesos que no nos permite reorientarnos desde esos abajos para pensar la realidad real que estamos viviendo y a partir de las diferencias en las formas que vivimos esta realidad, ¿no? O sea, yo empecé hace un montón de años como maestra de niños y niñas pequeñitas, ¿no? Pensando en cómo hacer una escuela alternativa, ¿no? De modo distinto, junto con madres, con gente de la comunidad, o sea, rompiendo la noción de institución-escuela. Si pensamos y repensamos y releemos hoy los trabajos de Illich, ¿no? De desescolarizar, yo creo que también nos apuntan a eso. Tal vez, de una manera, esta crisis, esta pandemia, esos virus que estamos viviendo, nos da un empujo para repensarnos juntamente, ¿no? Con comunidades en que vivimos, barrios urbanos, espacios distintos, colectivos, ¿no? Para recrear y reinventar los procesos de aprender, desaprendiendo y reaprendiendo. Para mí, eso es lo que estamos haciendo. Y la única manera es hacerlo como estamos hablando, conversando, compartiendo, haciendo colectivo, aunque no siempre podemos juntarnos en un espacio físicamente juntos, pero por lo menos utilizar los recursos que tenemos para pensar conjuntamente, ¿no? Y conjuntamente iniciar este desaprender para reaprender de otra manera y con otra visión de educación, si seguimos utilizando esta palabra, ¿no? Pero más que todo debe existir, ¿no? Pero más que todo debe existir, porque creo que lo que está sucediendo en esos momentos.
nunca de frente, con nunca los espacios de la organización, y de hecho, digo, formalmente tampoco directamente salí con ninguna de ellos. Fue quiso, se acercó al sindicato para ver si, para que la aconsejara y la asesorara, y el sindicato le explicó muy claramente que no había nada que pudiera demostrar ninguna situación de violencia. Por lo cual, eso, digo, eso sucedió, digo. Eso no... A ver, aguardame un segundo, ¿te puedo llamar en un segundo? Te llamo en un segundo. ¿Se cortó ese? ¿Qué pasó? Hoy